El trabajo de un investigador suele ser poco envidiable, especialmente cuando se enfrenta a casos que parecen no tener explicación. A veces se cometen crímenes o personas desaparecen, y la falta de pruebas hace que el caso se enfríe. En algunos de estos casos, nunca se encuentran respuestas y el misterio nunca se resuelve. Mary Lou y Stephen Gary tuvieron un matrimonio infeliz que comenzó en 1983 y terminó trágicamente el día de San Valentín de 1986. La pareja, que tenía un negocio de seguros, la mayor parte del tiempo desde su acomodada casa en Sugarland, supuestamente era vista discutiendo con frecuencia, algo que Stephen negó. El 14 de febrero, Stephen trabajó desde la oficina. Esa tarde, le pidió a la madre de Mary Lou, María, que revisara cómo estaba Mary Lou en la casa, diciendo que no podía comunicarse con ella sobre el día de San Valentín ni sobre la fiesta de cumpleaños de María. María encontró la puerta entreabierta y descubrió a Mary Lou, de 33 años, fallecida boca abajo, atacada con 2 armas de fuego. Los esfuerzos de emergencia para revivir a Mary Lou mediante una inyección al corazón hicieron imposible determinar la hora de la muerte. Stephen sugirió un robo fallido, alegando que faltaban $35,000 en joyas, abrigos de piel y otros objetos de valor. María no estuvo de acuerdo, diciendo que nada de lo de Mary Lou había desaparecido. Stephen, quien afirmó haber salido de la casa a las 6:30 am rumbo a la oficina, haciendo paradas confirmadas por testigos, llamó a Mary Lou a las 7:30 am para una charla de 5 minutos. A pesar de los testimonios que confirmaban haberlo visto, un investigador privado dudó de sus horarios, sugiriendo que podría haber regresado a casa sin ser visto. El investigador también señaló que Stephen volvió a visitar sus paradas al día siguiente, recordándole a la gente que él estuvo ahí el día 14. Sumando sospechas, Stephen tenía una póliza de seguro de $435,000 sobre Mary Lou y debía $120,000. 10 meses después, una orden judicial le impidió cobrar el dinero de la póliza. Nunca se identificaron otros sospechosos. Aunque la familia de Mary Lou cree que Stephen es responsable, nunca se le ha acusado y el caso sigue sin resolverse. Era el 26 de julio de 2025 cuando el parque estatal Devil's Den se convertiría en el lugar inesperado de un evento extraño que ha dejado preguntas sin respuesta. Ese día, la policía llegaría a la escena donde 2 niñas pequeñas habían sido dejadas solas y sus padres yacían uno al lado del otro a solo metros de distancia, ensangrentados y sin respirar. Fue ese día cuando la madre de 41 años, Kristen Brigg, su esposo de 43 años, Clinton, y sus 2 hijas salieron de excursión familiar al parque, pero no todos regresarían a casa. La familia iba por un sendero cuando, de repente, una figura oculta salió de su escondite y se lanzó contra Clinton usando una hoja afilada. Kristen reunió a sus hijas y las llevó corriendo por el sendero hacia su auto. Una vez que estuvieron en la zona segura, ella se dio la vuelta y corrió para ayudar a su esposo. Para cuando llegó, ya era demasiado tarde. Él estaba dando su último suspiro. Ahora, Kristen había visto el rostro del agresor, convirtiéndola en una testigo a la que no podían dejar con vida. Después de hablar con varios otros excursionistas en el área ese día, los investigadores comenzaron a armar un posible perfil de su sospechoso. Era un hombre caucásico que vestía pantalones oscuros, una gorra, lentes de sol y guantes sin dedos. Supuestamente llevaba una mochila negra y vestía una camiseta color canela oscuro, debajo de una camisa de manga larga con las mangas remangadas. Los testigos informaron haberlo visto conduciendo hacia la salida en un sedán de 4 puertas con la placa cubierta. Se cree que el auto era un Mazda que fue visto dirigiéndose por la carretera estatal 170 o 220 cerca del parque, en una zona boscosa. Más tarde se publicaría un retrato hablado del sospechoso y se llevaría a cabo una búsqueda que duró 5 días. El 30 de julio la policía detuvo a un individuo que creen que fue el responsable del crimen. El detenido, esposado y escoltado a una celda, era Andrew James McGann, de 28 años, quien recientemente se mudó a Arkansas, donde iba a comenzar un nuevo trabajo como maestro en las escuelas públicas de Springdale. Pero hasta ese momento, él no había tenido contacto con las familias ni con los estudiantes. McGann no tiene antecedentes penales, enfermedades mentales, ni motivo. Sin embargo, al ser arrestado, supuestamente admitió haber cometido el crimen, afirmando que atacó a Clinton primero mientras Kristen llevaba a sus hijos a un lugar seguro. Al día siguiente de su arresto, McGann sería acusado de 2 cargos de homicidio capital.
Pero durante el juicio, él se declararía no culpable, poniendo en duda la razón detrás de su confesión inicial. Sin embargo, la evidencia de ADN en la escena del crimen coincidía con la suya. El líquido vital que se usó para vincular a McGahn con la escena del crimen provenía de una herida que él sufrió durante su ataque a las víctimas, quienes desesperadamente intentaron defenderse de él. Aunque ya tenían a su sospechoso, el misterio estaba lejos de terminar. Lo que los investigadores no han podido averiguar es por qué McGahn, sin motivo, sin conexión con las víctimas y sin antecedentes penales, llevaría a cabo un ataque tan audaz y violento. La policía no pudo encontrar ninguna señal de advertencia de que él estuviera planeando cometer este crimen, descartando la idea de premeditación. Tampoco hizo ningún esfuerzo por ocultar su identidad y fue visto por varios testigos que podían identificarlo, así como por cámaras de vigilancia. Durante la lectura de cargos, McGahn apenas habló y mostró muy poca emoción durante todo el proceso. A pesar de una investigación exhaustiva, la policía aún no ha encontrado una razón para este acto atroz, y el sospechoso tampoco ha ayudado mucho en la búsqueda de respuestas. Actualmente se está llevando a cabo un largo proceso legal. McGahn permanece bajo custodia y se espera que comparezca ante el tribunal en enero de 2026, una comparecencia que, con suerte, brindará respuestas y cierre a este inquietante suceso. Durante las décadas de los 70 y los 80, los casos que involucraban asesinos seriales iban en aumento y uno de esos presuntos asesinos, conocido como el asesino serial de Tynong Norte, nunca ha sido capturado a pesar de los mejores esfuerzos de las autoridades. El caso comenzó el 30 de mayo de 1980, cuando se reportó la desaparición de una mujer llamada Alison Rook en Frankston North, en Victoria, Australia. Sus amigas le dijeron a la policía que se suponía que ella iba a tomar un autobús hacia una tienda en Frankston. El 5 de julio, su cuerpo fue encontrado en un matorral en McClelland Drive por un hombre que paseaba a su perro en la zona. Luego, alrededor de las 2 p.m. del 6 de diciembre de 1980, 3 hombres que estaban tirando basura en una antigua cantera de arena en Brew Road, en Tynong Norte, Victoria, hicieron un descubrimiento sorprendente. Uno de los hombres notó algo extraño en el matorral y, al investigar, se horrorizó al descubrir que eran restos humanos. El grupo contactó de inmediato a la policía, y lo que siguió fue un misterio que hasta hoy sigue desconcertando a las autoridades. Cuando la policía registró la zona, no solo encontraron el conjunto de restos en cuestión, sino también los de al menos otras 2 personas. Los restos fueron retirados y enviados a un laboratorio para ser analizados, y los resultados mostraron que pertenecían a 3 mujeres diferentes: Catherine Headland, Anne Marie Sargent y Bertha Miller. Bertha desapareció después de decirles a sus amigas que planeaba viajar a la iglesia metodista de West Leyan en Glen Iris, mientras que Catherine fue vista por última vez en la casa de su novio en Berwick alrededor de las 11 de la mañana del 28 de agosto de ese año. Anne Marie fue reportada como desaparecida el 6 de octubre después de salir de la casa de su madre en Cranbourne alrededor de las 9:30 de la mañana. Le dijo a su madre que planeaba tomar un autobús a Dandenong y que después iría a una oficina de correos en Clyde. Al año siguiente, el 9 de octubre de 1981, Joy Carmel Summers desapareció de una parada de autobús en Frankston después de ser vista allí por última vez alrededor de la 1 de la mañana. Ella se dirigía a una tienda en Frankston, pero nunca se le volvió a ver y sus restos fueron encontrados más tarde en una zona remota de Frankston North. El 3 de febrero de 1983, un hombre conducía por la autopista Princess en Tynong Norte cuando su auto tuvo una llanta ponchada. Se orilló y mientras cambiaba la llanta, notó un hueso en un arbusto cercano, el cual llevó al departamento de policía de Werrigal. Se registró la zona y se descubrieron los restos de otra mujer, Narimal Stevenson. Desde entonces, la policía ha declarado que creen estar tratando con un asesino serial que estuvo activo en esas áreas en ese momento, pero no han tenido suerte en identificar a un sospechoso. Es completamente posible que haya tenido otras víctimas, pero su identidad sigue siendo desconocida. Y se le pide a cualquier persona que tenga información sobre estos casos que se comunique con Crime Stoppers, Victoria al 1-800-333-000. Era el 21 de enero de 2025 y el silencio era ensordecedor en la región de la Patagonia de Chile. El pequeño punto rojo de una cámara trampa era la única luz que luchaba contra la oscuridad de la madrugada. La cámara trampa había sido instalada para un proyecto que monitoreaba la vida silvestre. Sin embargo, la cámara capturaría más que solo pumas y pudúes. Capturaría algo extraño e inexplicable, algo que dejaría a todos paralizados.
La cámara está al borde de un prado, lo más alejada posible de cualquier camino público o asentamiento. Se enfocaron en un horizonte plano, sin luces de la calle ni autos pasando. A pesar de la ausencia de cualquier posible fuente de luz, a las 12:22 am, dos de esas fuentes aparecen misteriosamente, originándose de una fuente desconocida. En solo 2 segundos, se capturaron 3 fotografías, revelando el momento en que 2 luces sin origen visible aparecieron en la cámara. También se capturó un video corto en ese momento, y se ralentizó para mostrar su movimiento, y las luces aparecen de la nada, descendiendo desde arriba de la línea de visión. Primero, se ve un orbe más grande, seguido poco después por un objeto más pequeño. Ambas luces parecen emitir una estela de luz, probablemente debido al destello del lente de la cámara. Los objetos permanecen frente a la cámara, deslumbrándola antes de desaparecer sin dejar explicación alguna. Esta cámara en particular tampoco es la única que se está usando. Otras 64 cámaras están distribuidas por la Patagonia y Tierra del Fuego en Chile como parte del proyecto. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de dispositivos de grabación, solo uno de ellos captó este fenómeno extraño y ha dejado a los expertos preguntándose qué pudo haberlo causado. Se han ofrecido explicaciones inusuales o enigmas inexplicables. Van desde insectos volando demasiado cerca del lente hasta arácnidos trepando sobre la cámara. También se ha sugerido que las luces eran plasmoides, una forma de plasma de corta duración que no está bien documentada y rara vez se ve en la naturaleza. La existencia de plasmoides a menudo se menciona junto con la de los rayos globulares. A pesar de las numerosas teorías, los especialistas han acordado que la fuente de las luces peculiares no tiene una explicación concluyente por ahora y sigue siendo un misterio por el momento. Larry Morris, de 24 años, era estudiante en Tulsa, Oklahoma, en 1974 y en su tiempo libre trabajaba temporalmente como operador de sismógrafos. Se sabe que en abril de ese año, él acababa de terminar un trabajo en Riverton, Wyoming, y que tenía planes de realizar más estudios similares. Él les dijo a sus amigos y familiares que planeaba un viaje al Parque Nacional de Yellowstone y que viajaría de regreso a su casa en Wyoming. Su familia se preocupó cuando su jefe los contactó para informarles que él no se había presentado a trabajar el lunes después de la fecha en que debía regresar y se abrió un caso de persona desaparecida. Los investigadores fueron a su departamento y al registrarlo no encontraron indicios de que hubiera habido un crimen, pero asumieron que algo malo le había pasado antes de que llegara a casa, probablemente en algún lugar entre Riverton y Jackson, ya que no había evidencia de que alguna vez hubiera llegado a Yellowstone. Los detalles del caso de Larry se enviaron a los departamentos de policía de todo el país y como resultado llegó la primera pista. La oficina del sheriff de Twin Falls en Idaho contactó a los investigadores para informarles que habían detenido a un hombre llamado Larry Marvin Morris, quien era sospechoso de ser un ladrón. Pero esto no llevó a nada, ya que luego se descubrió que el nombre del ladrón, en realidad, era Jack Lincoln. Había dado un nombre falso debido a que era buscado por haberse escapado de un centro de preliberación en Colorado. Se descubrió que estaba confabulado con otro delincuente, James Jagers, con quien anteriormente había compartido una celda en la cárcel. Cuando los registraron, la policía encontró la licencia de conducir y las tarjetas de crédito de Larry en su posesión y se descubrió que habían rentado un auto a nombre de Larry. Se encontraron pruebas de otros robos dentro del vehículo y a cada uno se les sentenció a 15 años de prisión. Los investigadores creían saber lo que le había pasado a Larry, pero ninguno de los dos hombres estaba dispuesto a cooperar. Ellos seguían insistiendo en que nunca habían conocido a Larry, a pesar de que tenían sus pertenencias cuando fueron capturados. Unos días después, se dio la noticia de que el auto de Larry, un Ford 1966, había sido localizado en un taller de reparación en San Francisco. Aquí es donde los dos ladrones habían rentado el auto en el que fueron encontrados, y se asumió que habían dañado el auto de Larry, y se vieron obligados a rentar otro usando su información. El auto de Larry finalmente fue reparado y devuelto a su familia. La teoría principal es que Morris y Jagers, de alguna manera, lograron meterse en el auto de Larry, probablemente mientras pedían aventón, y mientras viajaban entre Riverton y Dubois, le quitaron la vida. Se sospecha que dejaron su cuerpo en una zona boscosa cerca de la carretera, y estas áreas fueron registradas minuciosamente, pero nunca se encontró rastro de Larry. Desafortunadamente, no se recolectó evidencia de ADN en ese momento, y el caso se enfrió. La prueba indiscutible puede que finalmente esté aquí. La evidencia necesaria para confirmar que Marte alguna vez pudo sostener vida o que potencialmente podría ser un planeta habitable en un futuro cercano.
El rover Perseverance de la NASA ha estado viajando por la superficie del rocoso planeta rojo, recolectando información vital. El 18 de julio del año pasado, mientras investigaba la formación Bright Angel del cráter G0, la cámara capturó características anilladas apodadas manchas Leonard y pequeños nódulos llamados semillas de amapola dentro de una lutita conocida como Cheava Falls. A lo largo de Cheava Falls se extienden grandes vetas blancas de sulfato de calcio. Entre estas vetas hay un material rojizo, lo que sugiere la presencia de hematita, uno de los minerales que contribuye al tono oxidado de Marte. Las manchas oscuras tipo leopardo parecen ser el resultado de una reacción química que involucra hematita, la cual convierte la roca de roja a blanca. Tales reacciones también pueden liberar fosfato y hierro, lo que da como resultado esos prominentes halos negros. Estas mismas reacciones, sugieren los científicos, pueden ser una fuente de energía para los microbios. Dominando el espacio junto a las manchas de leopardo hay otros dos minerales, vivianita y grejita. La vivianita se vuelve negra después de la exposición a la luz y la oxidación del hierro ferroso a hierro férrico. Este mineral se encuentra en zonas de materia en descomposición. La grejita es un mineral de sulfuro de hierro que se puede encontrar en algunas bacterias magnetotácticas. Forma un aspecto crucial del ambiente antiguo debido a su sensibilidad a las condiciones de azufre. La presencia de estos dos minerales hace que la idea de que la vida microbiana pueda mantenerse por sí misma en Marte sea un poco más probable e incluso puede sugerir que el planeta árido alguna vez estuvo lleno de vegetación exuberante. Los instrumentos Pixel y Sherlock han mapeado estas texturas, así como la composición química presente en las lutitas, habiendo recolectado muestras de los sitios de Cheava Falls. Una de esas muestras, Sapphire Canyon, ha sido nombrada desde entonces y ahora se considera el candidato más tentador para la vida pasada en Marte. Dicho esto, cada pista plausible siempre tiene una vía de escape. El misterio de si la vida puede o no sostenerse en Marte se profundiza con la presencia de reacciones hidrotermales. Los científicos descubrieron que tales reacciones, los gradientes redox y las rutas geoquímicas pueden imitar las biofirmas. La pregunta es, ¿son las manchas de leopardo un marcador de un Marte capaz de sostener vida o solo una imitación? No se sabe mucho sobre la vida del capitán James William Boyd, quien sirvió en el ejército confederado, específicamente en la 6ª Infantería de Tennessee, durante la Guerra Civil estadounidense, pero es el sujeto de una teoría de conspiración extravagante. Se sabe que Boyd se convirtió en prisionero de guerra después de que se descubriera que era espía confederado y que, mientras estuvo encarcelado, recibió cierto trato preferencial. Se hizo aliado de algunos de los guardias de la prisión, a quienes les proporcionaba información sobre cualquier intento de fuga planeado. Al poco tiempo, algunos de sus compañeros de prisión empezaron a sospechar que era un informante y comenzaron a amenazarlo de muerte. Estaba desesperado por salir de la cárcel, así que, según la teoría, le escribió a Edwin Stanton, el secretario de guerra, en diciembre de 1864. Sabía que Stanton podía asegurar su liberación, así que habló con el jefe de la Policía Nacional de Detectives, Lafayette Baker, quien estuvo de acuerdo en que Boyd podría ser muy útil para el norte. Baker ideó un plan, según el cual Boyd afirmó que su familia estaba sufriendo dificultades debido a su encarcelamiento y fue liberado de la prisión. Luego comenzó a trabajar para Baker y se le asignó la tarea de mapear cualquier ruta de escape para salir de Washington. Una vez que el mapa estuvo terminado, le entregó una copia a Baker, pero se quedó con el original y, según la teoría, contenía varios lugares donde los soldados confederados podían encontrar ayuda y una vía de escape. Estos lugares eran la Taberna Surratt, la casa de un doctor llamado Mudd, la casa de Samuel Cox, así como las casas propiedad de Elizabeth Quesenberry y otro doctor llamado Stewart. La teoría además afirma que Boyd había sido reclutado por Stanton para ayudar en el asesinato del entonces presidente Abraham Lincoln, pero él no tenía intención de llevar a cabo el plan. Él se fugó y cualquier esfuerzo de Stanton por encontrarlo fue infructuoso. Esto fue un gran problema para Stanton, ya que Boyd tenía mucha información perjudicial, la peor de las cuales era el asesinato planeado del presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, el plan siguió adelante y John Wilkes Booth tomó el lugar de Boyd, o al menos eso se decía. Después de llevar a cabo el asesinato, Booth viajó al puente del astillero naval, donde le pidieron una contraseña que le había dado Lyndon B. Johnson. Se le permitió entrar a Maryland, después de lo cual viajó a Surrattsville. Después de recibir tratamiento por su pierna rota, se reunió con Boyd en la casa del señor Cox, un hombre que ayudaba en las fugas de soldados confederados.
Boyd ayudó a Booth a encontrar un buen lugar para esconderse, después de lo cual viajó al río Rappahannock. Había arreglado encontrarse con John Singleton Mosby, quien, según él, podía ayudar a Booth con su situación por un precio de $300, a lo que Booth aceptó. Durante la búsqueda de Booth, se hizo evidente que había seguido una de las rutas en el mapa de Boyd, y se dio la orden de arrestar a Booth y acabar con la vida de Boyd. El 25 de abril de ese año, Boyd fue localizado en un granero en la granja del señor Garrett, pero se negó a rendirse. El granero estaba iluminado, pero aún así Boyd se negó a salir. Finalmente fue herido con un arma de fuego, arrastrado fuera del granero y pronto falleció. Muchas personas están seguras de que esta teoría es cierta, pero como Boyd no pudo defenderse de estas afirmaciones, es poco probable que alguna vez sepamos si esta versión de los hechos realmente ocurrió. Nicole Laguerre, la esposa de Leonard Job Mercury, explicó que su esposo, un técnico principal de dibujo, es un hombre muy conocido en la comunidad. Es alguien que le cae bien a todos. Su personalidad divertida y aventurera contrasta con su actitud relajada y de dejarse llevar. Son todas estas cualidades las que hacen que Leonard sea tan notorio y lo que hace que su ausencia sea aún más evidente. Según Nicole, su esposo había sido diagnosticado con una condición de salud mental, la cual tuvo un brote durante una reunión el 25 de noviembre de este año. En los días posteriores a la reunión, Leonardo se volvió cada vez más agitado y finalmente se tomó la decisión de llevarlo a recibir atención médica de emergencia. El 29 de octubre, el hombre de 57 años sería ingresado en el Hospital Haywood en Gardner, donde recibiría tratamiento médico para recuperarse. 2 días después de que fue ingresado al hospital, a las 3 a.m. del 31 de octubre, los oficiales de policía aparecerían inesperadamente en la puerta de Nicole. Llegaron con noticias urgentes. Leonard se había escapado y ahora estaba desaparecido. Supuestamente, Leonard había roto una ventana en su habitación, salió trepando, corrió al techo del hospital, saltó y se escapó. Nicole ha culpado al hospital por la situación y exige respuestas sobre cómo su esposo pudo escapar cuando supuestamente había un guardia vigilándolo. Ella habló por teléfono con una enfermera y un psiquiatra, quienes le dijeron que había un guardia presente durante la fuga de Leonard, porque Leonard había sido ingresado de emergencia. La explicación no logró aclarar cómo ocurrió el evento, ni por qué nadie intentó perseguirlo. Tras la repentina e inesperada desaparición, el Departamento de Policía de Gardner llevaría a cabo una investigación intensiva. Dado que el hombre desaparecido es una persona en situación de riesgo, la policía aseguró que harían todo lo posible para encontrarlo. Se realizaron búsquedas masivas por tierra que recorrieron las calles, los bosques cercanos y los edificios. Se trajeron unidades caninas para rastrearlo y se usaron sistemas de sonar para rastrear el pueblo. Sin embargo, estos esfuerzos resultarían inútiles y eventualmente comenzaron a disminuir. Nicole desde entonces ha tomado la búsqueda en sus propias manos y comenzó una campaña en GoFundMe, cuyos fondos se destinarían a un investigador privado. Le tomó solo un día reunir el dinero que necesitaba y Dana Preston de Rockwell Investigations entró en escena. Preston descubrió que Leonard se había adentrado corriendo en la zona boscosa cercana y se dirigió a la sección donde había terminado el rastro del perro rastreador. Sería en esta misma zona, de alguna manera pasada por alto por innumerables oficiales, donde Preston encontraría un par de calcetas de hospital. Las calcetas de hospital podrían ser de Leonard, quien salió del establecimiento aún vistiendo ropa de hospital. Preston posteriormente se reunió con los investigadores, quienes, al descubrir las calcetas, sugirieron que el hombre desaparecido podría estar en un lago o que alguien lo recogió de alguna manera. Nicole no ha dejado de buscar a su esposo y cree que alguien allá afuera sabe algo. Ella ha estado repartiendo volantes en ciudades y pueblos de todo el estado, además de publicar actualizaciones regulares en la página de Facebook Find Leonard Mercury. Preston sigue involucrado en el caso y realizó sus propias búsquedas físicas. La información puede dirigirse al Departamento de Policía de Gardner al 9786-326-500. Louise Faulkner, de 43 años, y su hija de 2 años desaparecieron en St. Kilda, Victoria, Australia, en 1980. El único sospechoso es el padre de la niña, George Sutherland, pero nunca fue acusado debido a la falta de pruebas. Louise, quien tenía 3 hijos mayores viviendo con su ex esposo, tenía una aventura con Sutherland y volvió a quedar embarazada de él.
El 26 de abril de 1980 le dijo a su vecina, Corinne Wild, que iba a visitar a un hombre al que llamaba agricultor de papas en Parker's Corner, Gippsland. Sutherland estaba asociado con la granja de papas en ese momento. Wild vio a Louise subirse a una camioneta Holden blanca conducida por un hombre australiano, supuestamente de complexión robusta, que la recogió. Una semana después, la hija mayor de Louise y su abuela encontraron su departamento vacío. Louise, quien necesitaba un bastón para la artritis, había dejado ese bastón atrás. Los cajones de su mesa de noche habían sido vaciados y faltaban una televisión, una maleta, algo de ropa y el acta de nacimiento de su hija. La policía interrogó a Sutherland, quien inicialmente negó haber visto a Louisa desde marzo. Se reveló que él se reconcilió con su esposa, quien se mudó a la granja con él, pero él siguió viendo a Louisa. El dueño de la granja tenía una camioneta Holden blanca que Sutherland podía usar. 2 meses después, Sutherland vendió su propiedad a bajo precio y se mudó a Estados Unidos con su exesposa antes de regresar a Australia años después. Louise permaneció desaparecida hasta 2006, cuando una carta anónima enviada a un medio de comunicación afirmó que Sutherland admitió, cito, haberse deshecho de ella después de que ella le pidiera más participación en la vida de su hija. A pesar de una investigación judicial, Sutherland nunca fue acusado y sigue siendo una persona de interés, y el paradero de Louise aún se desconoce. Se sabe que el ADN humano contiene restos de especies humanas extintas. Durante décadas, nos han hecho creer que somos descendientes de un solo humano primitivo, pero según descubrimientos recientes, nuestro linaje perdido es mucho más complicado que eso. No somos simplemente los descendientes evolucionados del Homo erectus, ni tampoco somos solo la mezcla de ADN neandertal y denisovano. La historia es mucho más compleja y apenas lo estamos descubriendo en los últimos años, en nuestra búsqueda de entendimiento y conocimiento. Fue tan temprano como en 2020, cuando la palabra linajes fantasma trajo consigo un nuevo misterio. Se descubrió que los genomas de África Occidental contenían una cadena de ADN misteriosa de una población arcaica desconocida que aún no ha sido identificada. Es probable que la mezcla genética haya ocurrido aproximadamente al mismo tiempo que la mezcla con los neandertales estaba ocurriendo en otras partes del mundo. Se descubrió que 4 poblaciones de África Occidental, los Asan, Mende, Euroba y Gambianos, todas portaban ADN de un misterioso y desconocido homínido arcaico, un pariente humano que se cree se separó de nuestra línea antes que los neandertales. Este descubrimiento añadió una capa completamente nueva a la ascendencia humana que va mucho más allá de los denisovanos y los neandertales. Agregando algunas piezas más que todavía no encajan en el rompecabezas, en mayo de 2025 investigadores en la provincia de Yunnan, China, hicieron un descubrimiento similar. Después de encontrar lo que creían que era un esqueleto de 7100 años de antigüedad, los científicos descubrirían indicios de otra rama humana previamente desconocida. A esta nueva especie se le ha llamado el Xinyi asiático basal, lo que representa un desafío para las ideas iniciales sobre los orígenes de las poblaciones tibetanas y austroasiáticas. Se cree que esta especie fantasma recién nombrada se separó de otras especies humanas hace unos 40.000 años. Combinado con el estudio de 2020, los descubrimientos de este año, a partir de la investigación y el análisis de más de 100 restos óseos en China, han generado una avalancha de publicaciones. Estos estudios sugieren que los neandertales, los denisovanos y un tercer grupo desconocido de humanos extintos se cruzaron al menos una vez con poblaciones aún más antiguas, de homínidos desconocidos y extintos, que poseen linajes fantasma de los que no sabemos nada. Violet Charlesworth, también conocida por muchos como May, fue una estafadora que logró engañar a las autoridades durante años, a principios de 1900, y hoy en día su destino sigue siendo desconocido, ya que desapareció y nunca más se le volvió a ver. Violet nació en Stafford, Inglaterra, en 1884. Su padre, David, trabajaba como agente de seguros, mientras que su madre, Miriam, se quedaba en casa para cuidar de Violet y sus otros 3 hijos. Poco después del cambio de siglo, la familia se mudó a Rhyl, en el norte de Gales, donde se hicieron muy conocidos gracias a su riqueza. Los habitantes del lugar solían chismear sobre Violet, quien vestía atuendos costosos y podía verse por el pueblo en vehículos de lujo. Se convirtió en una especie de celebridad menor, ya que sus actividades a menudo eran reportadas en los periódicos, pero en 1809 su vida dio un giro cuando conducía durante una noche iluminada por la luna. En mayo de ese año, tuvo que desviarse para evitar un auto que venía de frente y como resultado, terminó chocando contra un carreta tirada por cabras.
Luego estuvo involucrada en otro accidente en 1909, solo unos días antes de cumplir 25 años. Ella, su hermana y su chofer iban conduciendo por la costa del norte de Gales cuando el auto chocó contra un muro. La desafortunada Violeta, quien iba conduciendo, salió disparada por el parabrisas del auto y cayó sobre las rocas de abajo. Luego, las olas la arrastraron al océano y nunca la encontraron. Pero muchas personas creen que fingió su propia muerte por razones desconocidas. Más tarde se supo que había estado viviendo por encima de sus posibilidades, ya que tenía una deuda de 17,000 libras o alrededor de $22,000. Quienes conocían a la familia informaron que Miriam había estado diciendo durante años que Violeta heredaría una fortuna de 70,000 libras de su prometido, un soldado que perdió la vida. También se había comprometido con Eduardo Jones, un médico, y él aceptó casarse con ella al enterarse de su inminente herencia. Cabe señalar que ella afirmaba que recibiría este dinero al cumplir 25 años. Le pidió prestadas 5,000 libras a Eduardo, prometiéndole que se las devolvería cuando llegara su fortuna, y además le robó otras 400 libras a una viuda llamada señora Smith con la misma promesa. Usó este dinero para invertir en la bolsa, comprar ropa cara y adquirir propiedades en todo el Reino Unido. La investigación sobre su desaparición seguía en curso, y en un momento, una mujer llamada Margarita MacLeod fue vista en un hotel en Escocia. Se parecía mucho a Violeta y estaba en compañía de la hermana de Violeta. Comenzaron a circular rumores de que Margarita era en realidad la heredera desaparecida, pero cuando se le preguntó, ella negó esas afirmaciones. Luego, las dos mujeres viajaron a Glasgow, donde compartieron una habitación en el Hotel Central Station. Y con la prensa pisándoles los talones, intentaron evitar llamar la atención, usando un elevador de carga después de hacer el checkout. Pero un reportero se dio cuenta de su plan y las acorraló, lo que llevó a Violeta a confesar que, en efecto, había fingido su propia muerte con la ayuda de su madre. Ella y Miriam fueron arrestadas y sentenciadas a 5 años de prisión, aunque solo cumplirían 3. El 27 de agosto de 2025 se llevó a cabo una reunión del Consejo Municipal en Tulsa. El enfoque principal de esta reunión se refería a transferencias presupuestarias para subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario, así como a la ordenanza sobre personas sin hogar, en la que el Consejo debatiría sobre la limpieza de campamentos de personas sin hogar y si esto estaría causando más daño o no. A las 5 p.m., los involucrados en tales consideraciones se reunieron en la segunda calle en Tulsa, en el segundo piso en la sala del Consejo, y las discusiones pronto comenzaron. Estas reuniones siempre tienen un aire de autoridad y sofisticación, un ritmo que sería interrumpido inesperadamente, no mucho después de que comenzara. La interrupción llegó en forma de un estruendoso y desconcertante estallido. La asamblea estaba siendo grabada y las cámaras captaron el preciso momento en que el estruendo, parecido a un terremoto, sacudió todo el edificio, deteniendo al orador a mitad de su frase. Los funcionarios intercambiaron miradas de confusión y preocupación entre sí. Con los ojos muy abiertos, recorrieron la sala con la mirada, preguntándose de dónde había venido el estruendo que hizo temblar las ventanas. Misteriosamente, minutos después, un segundo estruendo resonó en el edificio y este tembló con la misma violencia que la primera vez. El concejal de la ciudad, Anthony Archie, recordó el extraño suceso, explicando cómo el estruendo sin origen aparente sacudió el edificio y llenó de miedo a quienes estaban dentro. Después del segundo incidente, los funcionarios y autoridades salieron del edificio apresuradamente, esperando encontrar de dónde provenían los inquietantes estruendos. De manera inquietante, no había señales de nada fuera del edificio que pudiera ser responsable de ello. Algunos compararon el evento con un terremoto, pero no se registró actividad sísmica en la zona en el momento en que ocurrió. Tampoco parece que hubiera una explicación meteorológica para el rugido monstruoso que dejó a los concejales conmocionados. Entonces, si no fue un terremoto ni ningún otro fenómeno meteorológico, ¿qué fue? Esta es la pregunta que sigue sin respuesta algunos meses después, a pesar de una investigación exhaustiva. La falta de respuestas está causando una tensión comprensible dentro de la comunidad. Nos preguntamos, ¿cuál de las teorías siniestras podría ser la correcta? La mayoría de las personas descartaría al instante los rumores sobre objetos malditos como mera superstición o una fantasía. Pero muchas personas han reportado experimentar una mala suerte sin precedentes después de visitar el Parque Nacional Bosque Petrificado de Escalante en Arizona, especialmente después de decidir llevarse piezas de madera petrificada del lugar, lo cual es ilegal.
Parece que muchos visitantes del bosque no pueden evitar llevarse un recuerdo de sus viajes, y en muchos casos se dice que las consecuencias son graves. En el pasado, esto no era raro, ya que los exploradores solían llenar sus carretas con esta madera, después de lo cual la vendían a los residentes de los pueblos cercanos. En aquellos días, no había leyes que prohibieran la extracción de la madera, pero eso cambió en diciembre de 1962, cuando el bosque fue declarado oficialmente Parque Nacional. A partir de ese día, cualquier persona que fuera sorprendida extrayendo madera sería sancionada con una multa, pero esto no logró disuadir a algunas personas de llevarse algo de madera a escondidas. En una ocasión, un hombre decidió llevarse un recuerdo y se esforzó mucho por ocultar el trozo de madera robado antes de salir del parque. Pero poco después, devolvió el objeto al parque junto con una carta en la que decía que su vida se estaba desmoronando y estaba convencido de que había sido maldecido por el bosque. Otro le suplicó a los funcionarios del parque que aceptaran de vuelta la madera robada para que su vida pudiera volver a la normalidad. Otro visitante afirmó que él y su novia llevaban 3 años juntos cuando visitaron el parque. Antes de irse, él metió a escondidas un pedazo de madera en su bolsillo y sin previo aviso, mientras conducía de regreso a casa, su novia terminó repentinamente su relación. Otros han reportado experimentar problemas de salud graves después de robar del bosque, pero en cuanto devolvieron la madera, comenzaron a recuperarse. Algunos contaron historias de cómo fueron humillados en público, mientras que otros sufrieron accidentes que creyeron que nunca habrían ocurrido de no ser por estos objetos malditos. Se han devuelto piezas de madera a los funcionarios del parque desde todas partes del mundo, entre ellas las de un hombre que devolvió los recuerdos que había robado y que pesaban más de 30 libras. Sigue siendo un misterio cómo logró sacar tanta madera del parque, pero claramente fue una mala idea. Sea cual sea el caso, esperamos que estos relatos disuadan a los visitantes de robar madera petrificada de una zona protegida, donde una fuerte multa podría ser el menor de sus problemas. Las imágenes de radio de ASCAP, el explorador de matriz de kilómetro cuadrado de Australia, capturaron una extraña burbuja ultradébil que solo puede verse en longitudes de onda de radio. La burbuja, un círculo casi perfecto, no tiene un equivalente obvio en rayos X ni en el espectro óptico. Estas características inusuales dieron el nombre más adecuado para la anomalía, teleos, una palabra griega que significa perfecto y completo. Teleos fue descubierto accidentalmente cuando el astrofísico Miroslav Filipović estaba explorando imágenes del poderoso radiotelescopio. Fue esta imagen extraña la que inmediatamente llamó la atención, lo que justificó un estudio más profundo y cautivó al mundo de la astronomía. Inicialmente, los investigadores y científicos sugirieron que la forma era simplemente los restos de una supernova, pero la simetría sigue siendo extraña y completamente fuera de lo común para esta clase. Generalmente, las capas de gas en expansión que quedan tras la explosión de una estrella tienen formas irregulares e indiscernibles. Las distorsiones son resultado de las ondas de choque y las interacciones posteriores con el material cósmico cercano, que rara vez son uniformes. Teleos, de manera bastante obvia, desafiaba esta regla, mostrando un diseño casi perfecto y antinatural. La simetría esférica es rara y posiblemente inexistente entre los remanentes conocidos de supernovas, lo que ha llevado a especulaciones sobre el origen exacto y la naturaleza de la explosión. Sumado a la forma inexplicable, los científicos aún tienen dificultades para determinar la distancia, el tamaño real y la edad del objeto. Los expertos solo han podido ofrecer estimaciones, suposiciones y teorías. Dependiendo de cuál elijas, Teleos es joven y está cerca, o es viejo y grande. Si es lo primero, la falta de un equivalente óptico añadiría una capa al misterio que lo segundo resolvería. Pero si es lo segundo, debemos preguntarnos por qué nunca se observó antes. La verdad es que realmente no sabemos qué es Teleos, y las explicaciones que rodean su existencia son meras hipótesis. De nuevo, a pesar de nuestro conocimiento avanzado y los avances tecnológicos, seguimos en la oscuridad sin saber qué secretos se esconden cerca o si representan una amenaza para el mundo. En 1748, lo que debió haber sido un viaje alegre a bordo de un barco para una pareja de recién casados de Londres terminó en tragedia. La historia de la Lady Love Abond está llena de celos, ira y misterio, y muchas personas creen que la embarcación todavía navega los mares hoy en día. El 13 de febrero de ese año, el capitán Simon Reed y su nueva esposa abordaron el barco en Londres y zarparon hacia Portugal, donde planeaban celebrar su luna de miel.
Habían invitado a algunos de sus amigos a acompañarlos, y según todos los informes, la tripulación a cargo del barco era muy experimentada. También se dice que el ambiente a bordo de la embarcación era de felicidad y celebración, con música sonando mientras los pasajeros se divertían. Parecía un escenario perfecto, pero algo siniestro estaba ocurriendo y Reed no lo sabía. Su primer oficial, un hombre llamado John Rivers, tenía sentimientos no correspondidos por la esposa de Reed y no podía aceptar el hecho de que había sido rechazado. Para empeorar las cosas, ahora ella estaba casada con su capitán, y mientras más avanzaban en el viaje, más enojado se ponía Rivers. Cuando el barco se acercaba a una zona tristemente célebre conocida como Goodwin Sands, Rivers tomó el control del timón y dirigió el Lady Love Avon hacia un banco de arena con malas intenciones. Tan pronto como la embarcación chocó contra el banco, empezó a llenarse de agua y la tripulación supo que no había esperanza de salvar la situación. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudieron abandonar el barco, que fue rápidamente engullido por el océano, y todos a bordo perdieron la vida. La noticia de la tragedia se difundió rápidamente, y aunque muchas personas simpatizaban con Rivers, no podían aprobar el hecho de que sus acciones costaron la vida de tantas personas, todo por su naturaleza celosa. No se pudo hacer nada al respecto, y el incidente quedó registrado en los libros de historia como una tragedia evitable. Pronto, los recuerdos de Lady Lovebond y sus pasajeros comenzaron a desvanecerse, pero exactamente 50 años después, sucedería lo impensable. El 13 de febrero de 1798, un grupo de pescadores que navegaba cerca de las peligrosas Goodwin Sands se topó con una visión inexplicable. En el agua frente a ellos, la Lady Lovebond apareció de repente, pero ya no era la hermosa embarcación que solía ser. Los hombres reportaron haber visto un extraño resplandor verde a su alrededor y que habían escuchado música alegre proveniente del barco. Otro barco, una goleta que navegaba por la zona, también reportó que la Lady Lovebond había aparecido tan repentinamente que el capitán de la goleta tuvo que tomar medidas evasivas para evitar una colisión. Nadie ha reportado haber visto a ninguno de los tripulantes o pasajeros a bordo, pero muchas personas creen que, de hecho, todavía están en el barco, condenados a navegar la misma ruta por toda la eternidad. Un viaje en solitario, un auto abandonado, un 922 y 650 acres de parque nacional. Estos son los elementos inquietantes que dominan el peculiar caso de la residente de Missouri, Angel Beaulieu. Angel nació y creció en San Luis, Missouri, y se mudó a Chicago después de graduarse de la Universidad Lawrence en Wisconsin. No permaneció mucho tiempo en Chicago y en octubre de 2025 regresó a San Luis. Aquí, consiguió un trabajo en el Casino River City y debía empezar en noviembre. Desafortunadamente, Ángel nunca tendría la oportunidad de comenzar su nuevo trabajo porque desapareció inexplicablemente ese mismo mes. Era el 6 de noviembre cuando Ángel, de 26 años, abordó un avión con destino a Port Angeles, Washington. Antes de comenzar su trabajo en el casino, ella deseaba visitar el Parque Nacional Olympic. Este viaje improvisado y en solitario sería su primera visita a la Reserva Natural de 922.650 acres. Inicialmente, Ángel planeaba quedarse allí solo unos días, lo que sugería que regresaría a casa el 10 de noviembre. Sin embargo, inesperadamente, decidió extender su estadía por un tiempo indefinido. 11 días después de dejar las comodidades de San Luis, Ángel sería vista por última vez comprando en Port Ángeles, donde aparecería sola en las grabaciones de vigilancia. Se le puede ver en el video supuestamente comprando equipo de campamento por un valor de $800 en Walmart, lo que indica que la estadía en el Parque Nacional Olympic fue mucho más larga de lo que cualquiera habría anticipado. Un día después de esta compra, le enviaría a su madre una foto de sí misma, sonriendo, y le haría saber que estaba bien. Esta sería la última vez que alguien sabría de Ángel. El Día de Acción de Gracias llegó y se fue, y la joven no se comunicó con su familia. Inmediatamente, supieron que algo andaba mal. Pasaron algunos días, mientras la madre de Ángel hacía su mejor esfuerzo por no entrar en pánico. Finalmente, el 27 de noviembre se vio obligada a hacer esa desalentadora llamada telefónica al Departamento de Policía de Port Ángeles. Sería la investigación posterior la que proporcionó las últimas imágenes de vigilancia en las que fue vista, las cuales indicaban que Ángel permanecería en el parque por más tiempo. También se determinó que su teléfono fue usado por última vez el día 18 y no se reportó ninguna actividad en sus redes sociales después de esa fecha. En ese momento, la mujer desaparecida estaba rentando un vehículo, un Ford Bronco Sport 2025.
El auto no sería encontrado hasta finales de mes, abandonado en el inicio del sendero Solduk, dentro del parque. Se realizó una búsqueda exhaustiva del vehículo, durante la cual se hicieron varios descubrimientos inquietantes. Los investigadores encontraron el equipo de campamento que la joven había comprado, lo que indica que nunca tuvo la oportunidad de desempacar. También había 3 sándwiches de Subway sin comer, que fueron comprados en un Walmart de Washington. Luego, hubo un hallazgo completamente fuera de lugar. Era una lista de verificación de un trabajador de mantenimiento del Parque Olímpico y equipo de piscina que se dejaron en la cajuela del auto rentado de Ángel. A su madre se le informaría que el trabajador de mantenimiento al que pertenecían los objetos ya había sido interrogado. Pero la policía no reveló qué información surgió en esa entrevista. El trabajador cuyo nombre no se ha revelado no ha sido nombrado como sospechoso y Ángel sigue desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. Cualquier información sobre el paradero de Ángel Boulia puede dirigirse a la línea para aportar información del Parque Nacional Olympic al 888-65-3009. Nunca es una buena señal cuando la policía es llamada a un área donde la gente se ha estado quejando de un mal olor. Y eso es exactamente lo que sucedió en Flagstaff, Arizona, en 1916, dando origen a un misterio que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. En ese momento, Mae Prescott era una conocida dueña de burdel en la zona. Su negocio se llevaba a cabo en sus casas de huéspedes y era conocida por ser una mujer estricta que no toleraba ningún mal comportamiento de su clientela. Sin embargo, las casas de huéspedes no eran las únicas propiedades que Mae poseía en la zona. Era una empresaria exitosa que había hecho muchos amigos en Flagstaff y, según las fuentes, era muy apreciada por todos los que la conocían. Pero parecería que alguien en la comunidad tenía una opinión muy distinta sobre Mae. Su caso comenzó el 30 de agosto de 1916, cuando sus vecinos se dieron cuenta de que no la habían visto durante varios días, lo cual era muy inusual. Decidieron ir a su casa para ver cómo estaba, pero al acercarse, notaron un olor fuerte que provenía de la casa de Mae y Fred, que era una choza de madera, y temiendo lo que pudieran encontrar adentro, contactaron a la policía. La situación parecía grave, y después de que llegó la policía, se confirmaron sus peores temores. Al entrar a la choza, encontraron a la pareja fallecida y era evidente que habían perdido la vida unos días antes. Tanto Mae como Fred habían sido atacados con un arma blanca y un arma de fuego, después de lo cual su agresor intentó deshacerse de las pruebas prendiendo fuego a los restos. La cama en la que fueron encontrados estaba carbonizada, al igual que la parte superior de los restos. Pero el fuego no logró extenderse y se apagó solo o fue apagado por su agresor por razones desconocidas. Se encontró líquido en diferentes partes de la choza, incluyendo el piso y la cama. Algunas personas creían que esto era un acelerante usado por el atacante con la esperanza de que la choza se incendiara, pero esto nunca se confirmó. El juez Harrington, el forense del pueblo, declararía más tarde que cuando vio los cuerpos por primera vez, la pareja estaba acurrucada uno contra el otro y Fred tenía un arma de fuego en la mano, lo cual parecía muy inusual dadas las posiciones en las que fueron encontrados. Cuando registraron la choza, la policía encontró una navaja de afeitar que contenía material biológico y afuera encontraron otra, pero era mucho más vieja, oxidada y probablemente no estaba relacionada con el crimen. La puerta de una bodega cercana reveló una huella de mano y material biológico, y en el suelo se encontró más del mismo material. Nadie tenía idea de quién pudo haber atacado a la pareja, así que los investigadores entrevistaron a muchas personas. Algunos amigos de Mae les dijeron que Fred había estado en Texas y que regresó solo 4 días antes del ataque y que el reencuentro no fue feliz. Muchos se enteraron de que Fred tenía múltiples aventuras y lo confrontaron al respecto, lo que resultó en una acalorada discusión. Se determinó que alguien había falsificado una carta en la que el atacante intentaba culpar a Fred, pero nadie creyó que fuera el caso, ya que él no pudo haberse causado las heridas que sufrió. El caso fue catalogado como homicidio, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, la policía no pudo encontrar más pruebas, y con el tiempo, el caso quedó sin resolverse. Nunca se nombró a nadie como sospechoso, y puede que nunca sepamos quién terminó con la vida de la pareja hace más de un siglo. Algo extraño ha entrado en la atmósfera que rodea nuestro hogar, el planeta Tierra. Quizás sea un cometa o tal vez una estrella antigua. Quizás sea una nave de batalla alienígena intentando hacer contacto, según un científico polémico. Sin que se haya ofrecido una respuesta plausible hasta ahora, todo lo que sabemos es que 3 Ella Atlas está lejos de ser algo común.
Fue el 1 de julio de 2025 cuando el telescopio financiado por la NASA, conocido como Atlas, detectó el extraño objeto interestelar, el tercer avistamiento confirmado en la historia. Desde su descubrimiento, 3E Atlas ha sido observado en múltiples ocasiones, incluso a través del telescopio espacial James Webb, que lo capturó con su espectrógrafo de infrarrojo cercano. La nave espacial Psyche también siguió el supuesto cometa, realizando 4 observaciones durante un periodo de 8 horas. La misión Punch también capturó imágenes del objeto celeste y pudo producir imágenes discernibles de una cola inusualmente corta para un cometa. Sin embargo, la cola no es lo único inusual de este objeto. Varias anomalías se han presentado en los últimos meses, dejando a los científicos perplejos. Se observó que la trayectoria de Atlas en 2026 lo acercará increíblemente a la esfera de Hill de Júpiter, que está a 53.5 millones de kilómetros, un gran límite gravitacional del planeta, dominando la fuerza gravitacional del Sol. Esta extraña alineación se considera una coincidencia y también ha llevado a especulaciones de que el objeto podría estar navegando intencionalmente hacia la zona por una razón desconocida. Además, se han observado algunos cambios de color peculiares en Atlas a través de imágenes de sonar. Esta entidad celestial también es inusualmente grande para un objeto interestelar, con una masa estimada en miles de millones de toneladas, lo que la hace más pesada que Oumuamua y Borisov. Según astrónomos controvertidos y creyentes en extraterrestres, la observación desafía la expectativa de que los visitantes del espacio podrían no ser tan pequeños como pensábamos. Sumando a las peculiaridades de Atlas está su extrema polarización negativa, lo cual es muy inusual para un cometa y no se ha observado en otros objetos del sistema solar. Y de manera extraña, el objeto tampoco parece exhibir la tradicional cola de polvo, lo que ha llevado a debates sobre su origen y naturaleza, sugiriendo que es mucho más rocoso de lo que se pensaba inicialmente o posiblemente tecnológico, como algunos creen. El supuesto cometa, que cumple solo con algunos de los criterios de un cometa, resultó ser más brillante que nunca antes visto, y es más azul que el Sol. Supuestamente presenta chorros hacia el Sol y en dirección opuesta al Sol, lo que sugiere una superficie enorme. Los científicos también han notado una trayectoria sorprendentemente estable, lo que pone en duda la idea de que sea un cometa natural. Astrónomos controvertidos como Avi Loeb argumentaron que las peculiaridades de 3E Atlas podrían deberse a su composición no natural y a tecnología alienígena. Él advierte que la humanidad debería estar preparada para una visita inesperada y posiblemente no deseada. Otros científicos argumentaron que el resplandor verde, la alta concentración de níquel y CO2 y el comportamiento extraño pueden explicarse por simples procesos naturales desconocidos. Lo que los expertos no han podido decirnos es por qué el cometa lleva el ingrediente clave para la vida, incluyendo metanol, cianuro de hidrógeno, dióxido de carbono, vapor de níquel y hielo de agua. Por el momento, las afirmaciones sobre firmas biológicas y tecnología alienígena siguen siendo mera especulación y todavía no sabemos realmente qué es 3E Atlas, de dónde vino o por qué. La policía en Tasmania, Australia, ha declarado que están extremadamente preocupados por el bienestar de una pareja. Gregory Vaughan, de 72 años, y su pareja, Kim Warner, de 66 años, desaparecieron después de emprender un vuelo en una avioneta. El caso comenzó el 2 de agosto de 2025 cuando Gregory, Kim y su perra Molly subieron a bordo de un avión verde Bristol SLSA de 2 plazas en el aeropuerto de Georgetown y se dirigieron hacia el centro de Nueva Gales del Sur. Se suponía que debían aterrizar en Victoria en el camino para reabastecer el avión, pero nunca llegaron allí. Cuando un miembro de la familia se dio cuenta de que iban con mucho retraso, se preocupó y comenzó a buscar ayuda para localizarlos. Gregory no era nuevo volando aviones pequeños, ya que lo había hecho durante mucho tiempo y habría sabido qué procedimiento seguir. Cuando uno de los amigos de la pareja se dio cuenta de que no había escuchado una transmisión de despegue desde el aeropuerto de Georgetown, asumió que algo había causado un retraso en su despegue. Viajó al aeródromo, esperando completamente encontrar a Gregory y Kim esperando junto al avión. Pero cuando llegó, se sorprendió al darse cuenta de que el avión ya no estaba allí y que la pareja ya había despegado. El presidente de la Asociación de Aeropuertos, David Brewster, estaba trabajando en un hangar cercano y el amigo se acercó a él con sus preocupaciones.
Le dijo a David que estaba preocupado porque no había escuchado la llamada de salida, pero también porque la pareja no se había comunicado con nadie por radio desde que despegaron. Esto inmediatamente encendió las alarmas, ya que Greg era conocido por comunicarse constantemente por radio cuando pilotaba un avión. Y en varias ocasiones lo había usado demasiado, lo que hacía que su silencio fuera aún más preocupante. El primer paso fue contactar a Servicios Aéreos de Australia, de quienes los dos hombres preguntaron si habían tenido noticias de Gregory o Kim, pero obtuvieron pocas respuestas. Acababa de ocurrir un cambio de turno en el centro de Melbourne, así que para averiguar si la pareja había hecho contacto, tendrían que revisar todas sus cintas con las grabaciones de radio de ese día, y no estaban dispuestos a hacerlo sin la confirmación de que era una emergencia. En cambio, el centro les dijo que averiguaran si el avión había llegado a su destino, y si no era así, que informaran a las autoridades, así como a los equipos de búsqueda y rescate. Sin querer esperar tanto tiempo, los dos hombres entonces despegaron en un avión y comenzó a buscar por su cuenta. Volaron desde el aeropuerto de Georgetown hasta la costa, buscando en el suelo cualquier señal del avión verde, pero sin éxito. Creen que la radio del avión pudo haber fallado y que Gregory no se dio cuenta de que sus transmisiones no estaban saliendo. Extrañamente, el avión no fue detectado por los mapas de radar de vuelo y estaba claro que algo había salido muy mal. Luego regresaron al aeropuerto y contactaron a las autoridades, quienes iniciaron un operativo de búsqueda. Un helicóptero de la policía buscó desde el aire con la esperanza de localizar un avión. El área de búsqueda incluía las islas Flinders, Cabo Barrón y Chapel, pero más de 4 meses después no se ha encontrado ningún rastro de Gregory, Kim o Molly. Sin señales del avión ni restos de un accidente, la búsqueda finalmente fue cancelada sin que se encontraran respuestas. La policía ha agregado que no encontraron evidencia de circunstancias sospechosas y que la investigación aún continúa. Le dijo a su familia que iba de camino a casa desde el trabajo, pero ya han pasado 3 meses y todavía no ha cruzado la puerta. Joel Dino Valdez, un veterano de los Marines, trabajaba como liniero oficial para una empresa conocida como American Power. Este trabajo, ubicado a 6 horas de su casa en Coyote, Nuevo México, le permitía mantener a su esposa y a sus 3 hijos pequeños. Joel hacía regularmente el largo viaje de Silver City a Coyote, siempre logrando llegar a casa. Pero el 18 de septiembre de 2025 fue diferente. Ese día, algo extraño estaba ocurriendo, y fuera lo que fuera, el misterio lo seguiría. A las 2:30 p.m., el hombre de 36 años le envió un mensaje a su esposa, como lo hacía cada vez que salía de su trabajo. Le informó que salía de Silver City y que iba de camino a casa. Pasaron horas sin más noticias de Joel, y para el día siguiente, cuando aún no había llegado, la familia se preocupó, comprensiblemente. Antes de reportarlo como desaparecido, la esposa de Joel y el resto de su familia intentaron contactarlo varias veces. Estos intentos no dieron resultado. A través de algunas investigaciones independientes, se descubrió que la tarjeta de crédito del hombre ahora desaparecido fue utilizada en el área de Santa Fe alrededor de las 5:40 p.m., el día en que se tuvo noticias de él por última vez. Los estados de cuenta bancarios revelaron un cargo por gasolina en el Allsops, ubicado en la calle Serios. También hubo un cargo adicional en la cuenta, un retiro de efectivo de un cajero automático Wells Fargo cercano. Según la familia, estas 2 transacciones no eran particularmente inusuales, pero la falta de comunicación sin duda sí lo era. Pasaría otro día con cargos adicionales a la tarjeta, lo que ahora empezaba a levantar algunas alarmas. Esta vez, fue una compra grande de gasolina, suficiente para llenar varios vehículos, no solo la Chevrolet Silverado 2500 de 2015 de Joel. Fue después de estos cargos que la esposa del hombre desaparecido canceló la tarjeta. El 21 de septiembre, ella se resignó a la idea de que su esposo no volvería a casa y realizó ese doloroso viaje a la comisaría local para reportar la desaparición de Joel Valdez. Solo un día después de que la desaparición se hiciera pública, un testigo reportó un avistamiento esperanzador. Afirmaron haber visto la Silverado en Albuquerque, aunque no se aclaró si vieron el vehículo ese día o en los días anteriores. La camioneta de Joel actualmente sigue sin ser localizada. Las circunstancias que rodean este evento se consideran sospechosas, con la idea de que alguien que no es Joel está usando su tarjeta de crédito, lo cual siguen intentando hacer, incluso después de que fue cancelada. La Policía Estatal de Nuevo México ha estado investigando la desaparición, así como los 6 usos no autorizados e intentos de uso de la tarjeta del hombre.
La información sobre el paradero de esta persona desaparecida puede dirigirse a la Policía Estatal de Nuevo México al 505-841-9256. Muchas gracias a todos por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.